Buenas tardes. El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, y en el nombre del doctor Javier Delgado Campos, quien no pudo asistir hoy por motivos personales, les damos la bienvenida a esta nueva sesión del Seminario Permanente de los Centros Históricos de la Ciudad de México. Este seminario tiene la finalidad de reunir a los diferentes actores sociales de la academia, del gobierno y al público en general con el objetivo de reflexionar y discutir en torno a la conservación, sustentabilidad y retos actuales de los centros históricos y de las zonas patrimoniales. Debido a la jerarquía a nivel nacional y a su particular capacidad de concentrador urbano, en el centro histórico de la Ciudad de México se han llegado a conformar a lo largo de la historia una amplia variedad de tipologías de vivienda de alquiler informal, una oferta de espacios habitacionales que se ajustan a la demanda de la población. Una amplia variedad de tipologías de vivienda de alquiler informal, una oferta de espacios habitacionales que se ajustan a la demanda de la población popular y migrante, en busca de alojamiento a bajo costo y en los cuales se pueden identificar diferentes modalidades de viviendas fragmentadas, como las denomina Lisset Quintanilla, en las que se alojan de manera temporal o fija personas atraídas al centro por diferentes razones y dinámicas urbanas. Tema que nos reúne hoy en este seminario y que plantea una interesante y profunda perspectiva de la vivienda informal y su impacto en nuestro centro histórico. En esta sesión del mes de junio tenemos el gusto de contar con la participación de la doctorante Elvia Lisset Quintanilla Aguilar, del posgrado de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien nos presentará parte de sus investigaciones en la ponencia con nombre Fragmentar la vivienda, alquiler informal, inquilinos y forma de habitar el centro histórico de la Ciudad de México. Como comentarista, tenemos la privilegiada presencia de la doctora Ángela Gilia Xotta, del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Antes de empezar, pues todavía no soy doctora, justamente estoy desarrollando la investigación en el posgrado de Ciencias Antropológicas con la intención de obtener prontamente ese título, ojalá que suceda. Y bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a Ángela que aceptó venir a comentar mi ponencia hoy y gracias a los organizadores del evento por permitirme presentar hoy una investigación que aún está en curso, que se está cocinando y de la cual les voy a contar sobre un cachito de este trabajo. Como el título nos indica, de lo que yo estoy trabajando sobre esto que he denominado vivienda fragmentada, y con vivienda fragmentada me refiero a esta práctica que consiste en dividir un cuarto o un departamento en pedazos a partir de materiales distintos. Bueno, para poder hablar de este tema de investigación siempre me resulta fundamental recordar aquello que me motivó a empezar este trabajo, y eso comenzó cuando yo realizaba mi tesis de maestría, una tesis que trató sobre el impacto de la política de renovación urbana de la Plaza Garibaldi sobre la dinámica popular en este espacio. Y para realizar esa tesis yo hice trabajo de campo y parte del trabajo de campo demandó hacer una estancia de un mes en un cuarto ubicado en los alrededores de la Plaza Garibaldi. Yo llegué a este cuarto a partir de haber recolectado carteles, tomar foto de carteles con números telefónicos que tenían la leyenda "Se renta", y a partir de una llamada telefónica pacté el alquiler de un cuarto que era el que está en este esquema del departamento número 1. Era un cuarto que estaba implementado en lo que antiguamente fue una cocina, tenía un costo de 2,500 pesos al mes. Por esos 2,500 pesos yo tenía acceso a los dos baños que podía usar indistintamente y pues a un largo y estrecho pasillo en el que realmente no se podía realizar
mayores actividades. Las áreas comunes habían sido suprimidas para convertirse en otro cuarto que había sido delimitado con madera triplay. Y bueno, por cuestiones de plaga yo huyo a un segundo departamento que es del mismo arrendador, con quien acuerdo que respete el pago que le había ya dado y que me cambie de cuarto. Y en esta ocasión llega una habitación que cuesta 500 pesos más, 3,000 pesos al mes, y el costo mayor se debía a que ya era una habitación que formaba parte del diseño original del departamento, no había sido implementada. Este departamento había sido dividido bajo la misma lógica que el anterior y en este se habían logrado hacer 3 habitaciones más. Bien, este primer acercamiento, que fue muy superficial, me permitió empezar a darme cuenta ya de la lógica que había detrás de este tipo de alquiler. De entrada, pues noté que la convivencia entre los vecinos era limitada, es muy difícil poder convivir con los otros porque los otros suelen estar trabajando todo el día y los espacios de convivencia son eliminados. No es un espacio donde se pueda realizar actividades domésticas e incluso están prohibidas algunas de estas actividades como el cocinar. En este lugar el arrendador prohibía que se cocinara algo por la cuestión de las plagas y vigilaba mucho que no hubiera restos de alimento en los cuartos. Estas cuestiones pues conllevaban a que las personas fueran expulsadas hacia el espacio público y que se hiciera un uso intensivo de este. En este lugar era donde trabajaban, en este lugar era donde encontraban algo para comer, era en el que reposaban después de la comida sentados en una banca de la Plaza Garibaldi y era donde si tenían que recibir algún familiar, pues lo recibían sobre esta plaza. También es importante decir que ahí me doy cuenta que estos espacios responden a la lógica del espacio público que los circunda y son hechos para alojar a personas que llegan a trabajar a esta plaza, que están buscando un lugar para pernoctar y que no piensan estar por estadías largas porque pendulan constantemente entre su lugar de origen y este espacio donde encuentran su trabajo. A partir de esta primera experiencia empiezan a surgir las preguntas, comenzamos a preguntarnos pues quiénes residen en este tipo de vivienda, para quién y por qué sería una alternativa, cómo es que llegan a estos lugares, cuáles son la serie de motivaciones y cuál es el itinerario residencial que siguen antes de llegar a alquilar en un lugar de estos. Sobre todo desde una visión antropológica nos interesa comprender cómo se organiza la vida cotidiana y doméstica dentro de estos espacios y también pues la vida cotidiana en el exterior porque nos damos cuenta que son indisociables de esa dinámica pública y se podría decir que nos interesa entender cómo es que se habitan. La pregunta que se convierte en la columna vertebral del trabajo es ¿qué relación hay entre la configuración de viviendas fragmentadas de alquiler informal, sus ocupantes y el entorno? Es decir, nos interesa saber qué tanto la dinámica del centro histórico influye en la conformación de viviendas de este tipo. Y tras haber hecho una primera etapa de trabajo de campo, yo había estado invisibilizando la figura de los arrendadores y me doy cuenta que es una figura fundamental para entender cómo se configuran estos espacios. De ahí se convierte también en una de las preguntas, ¿cuál es el papel de los arrendadores en la conformación, organización espacial y dinámica cotidiana de este tipo de viviendas? Para empezar a hacer el trabajo, pues apostamos por hacer una tipología de lo que en un primer momento llamamos viviendas compartidas. Y para hacer esta tipología construimos un objeto de estudio que se caracterizaba por 2 cosas. 1, que fueran viviendas de alquiler informal y esto quiere decir que el arrendador no está dado de alta para ejercer esta actividad económica, no paga los impuestos correspondientes y además la relación entre el arrendador y el arrendatario no está mediada por ninguna figura jurídica, todo depende por completo de la buena voluntad de estos y de confiar en que van a cumplir con lo acordado. La otra de las características es que fueran viviendas compartidas y con esto nos referíamos a que fueran viviendas en las que residieran personas
personas que no tuvieran relaciones de parentesco entre ellos. Pero posteriormente, conforme se fue trabajando en este objeto de estudio, me di cuenta que pues no podía hablar de una vivienda compartida, porque la vivienda compartida es un fenómeno que responde a una zona particular de la ciudad y a un fenómeno específico, y esto es un fenómeno que se desarrolla en las colonias que hoy conocemos como consolidadas de lo que fue la antigua periferia de la ciudad. Y son aparte tipos de vivienda que se sostienen en acuerdos solidarios entre familiares, y aquí, como les digo, no residen familias o personas con relaciones de parentesco entre ellos. La otra opción era hablar de viviendas colectivas, pero como justo mucho se nos habla en la literatura que refiere a las vecindades, a los inquilinatos y a las cuarterías, en este tipo de viviendas hay un elemento arquitectónico fundamental, que son los patios, espacios que permiten la sociabilidad entre los vecinos, y pues justamente en este tipo de viviendas se carece de estos espacios, como les decía, para desarrollar las labores domésticas y para poder permanecer y convivir con otros. De ahí, pues por esta razón empezamos a hablar de vivienda fragmentada, y entiendo vivienda fragmentada como un amplio espectro de configuraciones habitacionales que se puede dar en departamentos o en cuartos que son divididos físicamente con cartón, tela, maderas, lonas, o simbólicamente, esto quiere decir solo por el designio de la palabra del arrendador, que les dice: este es tu cachito de piso, y los inquilinos lo respetan, y estos son divididos física y simbólicamente para ser alquilados mediante acuerdos de palabra por personas o familiares sin relaciones de parentesco entre ellas. Bueno, respecto a los sujetos de estudio con los que estoy trabajando, pues obviamente son personas que residan en este tipo de espacio. Tenemos hasta ahora, hemos trabajado con 2 sectores diferentes: los sectores populares, que sabemos son los que tradicionalmente han demandado vivienda de alquiler informal de bajo costo en esta zona del centro histórico, y hemos además trabajado casos de roomies, porque pese a que toda esta cuestión de los roomies es una forma, podríamos decir, como un modelo habitacional que se copia de una tradición estadounidense, en la que además se parte de un discurso en el que, pues en un discurso en el que se apela a una práctica solidaria, pues en los casos que estamos trabajando nos hemos encontrado sobre todo con casos de subarrendamiento. Un roomie que tiene la capacidad de tener el contrato y entonces subarrienda a otros, y esto le permite o hacer negocio o no costear él su alquiler. Importante decir que hasta ahora la población que nos hemos encontrado es población migrante, que ya pueden ser, en el caso de los roomies, migrantes internacionales, y en ambos casos hay muestras de una fuerte migración interna e intrametropolitana. Bien, sobre el área de estudio, pues para hacer este trabajo se seleccionó el centro histórico como área de estudio, porque se parte de la hipótesis de que es un fenómeno que se relaciona con la centralidad, que creemos que los que residen bajo esta modalidad se rigen por valoraciones que privilegian la ubicación de la vivienda y las condiciones de su exterior, cuestiones como la seguridad, la infraestructura, la oferta de empleos, por encima de las condiciones de habitabilidad. De ahí que buscáramos un espacio con condición de centralidad. Como sabemos, el centro histórico de la Ciudad de México es la centralidad por excelencia de la ciudad e incluso del propio país. Y aquí hay que decir que como la Ciudad de México es un espacio con centralidad, pues en esta se pueden replicar muchas de estos tipos de vivienda. No es un fenómeno exclusivo del centro histórico, pero creemos que aquí puede tener mayor incidencia. La metodología es la metodología por excelencia de la antropología. Estoy haciendo trabajo de campo etnográfico. En un primer momento el plan era realizar solamente entrevistas, se generaron 2 cuestionarios abiertos, un itinerario residencial que consistía en ir conociendo todos aquellos lugares donde habían ido viviendo estas personas, y además se trabajaba con un mapa residencial en el que pedía yo que dibujaran el espacio y me fueran explicando cómo lo usaban y cuáles eran las reglas para usarlo.
Sin embargo, hubo espacios donde fue prácticamente imposible aplicarlos, sobre todo porque algunos de los tipos de vivienda con los que estoy trabajando son espacios a los que llegan indígenas y son personas muy vulneradas que llegan a la ciudad con mucho miedo y que no están dispuestos a contestar un cuestionario, ni siquiera están dispuestos a decir cuál es su verdadero nombre. Entonces, ahí la observación participante se volvió fundamental para poder ver cómo es que se vivía en este tipo de lugares, y yo he hecho observación participante a partir de estancias, como les explicaba en el primer caso, y a partir de introducirme en los espacios como empleada doméstica. Hasta ahora en el centro hemos ubicado 7 casos distintos, con 6 de ellos ya he tenido un acercamiento, ya he hecho trabajo de campo en estos espacios. Los primeros 2 los ubicamos en la zona de la Merced. Esto es ya la tipología que les digo hicimos a partir de este criterio de que fueran viviendas de alquiler informal y que fueran fragmentadas. Y se los he acomodado del caso de mayor condición de pauperización al caso con mejores condiciones de habitabilidad. En el número 1 y 2, que se encuentran en la zona de la Merced, nos encontramos el caso de renta de piso para dormir. O como las personas que residen bajo esta modalidad llaman, dejarlos quedar. Y en esta forma de alquiler lo que sucede es que una persona dentro de su propiedad hace un espacio, mueve algunos muebles y en su sala o comedor deja que personas se queden sobre cartones que enfilan en el piso. En este caso llega sobre todo gente de la Sierra de Puebla, indígenas que vienen a trabajar por temporada, sobre todo en periodos vacacionales cuando los niños salen de vacaciones, y son las personas que nos solemos encontrar en el metro entregándonos papelitos con la leyenda de ayúdame a comprar mi boleto para regresar a mi pueblo. Efectivamente vienen y a partir de pedir limosna ellos juntan dinero para pagar su alquiler, para comprar su boleto de regreso y para obtener un poco más de dinero hasta el siguiente periodo vacacional en el que van a regresar. El siguiente caso es número 2, que es la renta de cuartos implementados o lugar para dormir, que también se da en la Merced. También llegan indígenas de Chiapas y no voy a profundizar más porque este caso al rato se los voy a explicar mejor. Y en la zona de Garibaldi tenemos el caso de renta de camas, que es una práctica común entre los mariachis que vienen de otros estados de la República y demandan espacios para pernoctar, y si bien son espacios que regularmente se utilizan para solo pasar la noche los fines de semana cuando hay mayor trabajo, aquí tenemos un caso de una persona que lleva 10 años viviendo bajo esa modalidad. ¿Cómo funciona? En un cuarto, en un departamento, ponen la mayor cantidad de camas posibles y pues las rentan a 350 pesos al mes. Bueno, en el 2015 estaban en 350 pesos al mes, actualmente ya cuestan 500 pesos. La renta de cuartos y cuartos implementados, que es el primer caso del que les hablé. Y por último, los 2 casos de roomies que tenemos, uno en la zona de Regina, donde se comparte tanto la habitación como las áreas comunes. Y aquí llegan sobre todo jóvenes profesionistas que laboran en el centro de la ciudad, son chefs o cosas relacionadas con los restaurantes y la hotelería. Y un caso más ya rumbo a República de Perú, en el que se tiene un cuarto propio y solo se comparten las áreas comunes, y aquí nos encontramos con estudiantes de posgrado y artistas. Bueno, ahora sí, para entrar al caso del que les voy a hablar, de todos estos casos que les conté, yo seleccioné uno para presentárselos hoy y se los voy a presentar solo desde la perspectiva del arrendador. Y esto en relación a que hace un par de meses en un foro que se tituló Vivir en el Centro, la directora de la autoridad del centro histórico aludió a tipos de vivienda con estas características, donde las personas residían en condiciones de hacinamiento por 20 pesos la noche en el centro histórico, y los calificó como un ejemplo de prácticas que van deteriorando sistemáticamente nuestro centro histórico. Bueno, lo que dijo fue condiciones que más que propiciar el cuidado de nuestro patrimonio, lo que hacen es propiciar su degrado sistemático. Esta interpretación, que obviamente se hizo al calor del foro, pues me dejó bastante preocupada, porque mucha de la información que yo estoy obteniendo de este tipo de vivienda muestra los claros y también los muy oscuros de esta práctica.
Y yo comencé a preguntarme cómo era posible que yo pudiera presentar estos datos sin que sirvieran para satanizar más a una población que ya ha sido muy estigmatizada y muy golpeada desde el 2000, cuando empezaron todos estos proyectos de renovación urbana del centro histórico. Para evitar justamente que demonizarlos, yo lo que empecé a hacer fue a preguntarme, pues, por qué esta forma de alquiler era una alternativa no solo para los inquilinos, sino también para los arrendadores. Y en relación a si tienen alguna relación con el degrado de esta zona de la ciudad, pues más bien habría que ver que estas personas, tanto los que arriendan como los que alquilan, responden a la degradación, o sea, están en una lucha sistemática contra la degradación de las condiciones de su vida. Son personas que vienen de zonas rurales degradadas, que llegan a otras zonas degradadas de la ciudad, donde es que pueden encontrar empleo y un espacio barato para pasar la noche, entre otras cosas. Bien. Bueno, ya concentrándonos en el caso particular, la renta de cuartos implementados que se da, es un fenómeno que encontré en la zona de la Merced, dentro de la colonia Centro, dentro del margen del perímetro A, en un edificio que es de gran magnitud, está construido en un terreno de casi 3,000 metros cuadrados y ocupa la totalidad de una manzana, y este es un complejo multifuncional que se concibió para la época en que la Merced se concentraba, en esta área de la Merced se concentraba la venta de frutas. En este edificio se vendía plátano y papaya. Digo que es un complejo multiusos porque les voy a explicar cómo fue que se dispuso el espacio. Alrededor de todo el edificio se construyeron accesorias de gran tamaño para la venta de las frutas. Alrededor, sobre las accesorias y alrededor de media manzana, se construyeron 3 pisos de departamentos para las personas que trabajaban en estos lugares, ya fueran los dueños, comerciantes o sus trabajadores. Y en el interior del edificio se construyeron 3 edificaciones largas en las que se dispusieron enfilados varios cuartos para que sirvieran como maduradoras. Y lo interesante de estos cuartos es que una maduradora, para que pueda mantener ahí a los alimentos y que se preserven, se tiene que impedir por completo la entrada de luz y de ventilación, por lo cual son cuartos muy oscuros y sin ventanas. La dinámica comercial de este edificio sucumbe tras 2 hechos fundamentales, no solo para el edificio, sino, como sabemos, para la Merced en su totalidad, y uno es la construcción de la central de abastos, que es inaugurada en 1982 y que implica que todo el comercio mayorista se mude hacia esta zona de Iztapalapa, y la otra, y la más referida por los inquilinos, por el arrendador, sobre todo por los arrendadores, es el temblor de 1985, una coyuntura en la que ellos observan que implicó el abandono de los edificios, y este fue uno de esos edificios abandonados. Es justo en este momento donde un señor llamado Don Valentín se puede hacer de una propiedad en este edificio. Compra una accesoria en este lado, compra 2 bodegas que se encuentran detrás de la accesoria y como en la parte superior trasera de la accesoria, y compra un cuarto maduradora. El cómo se da esta transacción y en qué condiciones nos las explica su hijo Gamaliel, que es el que actualmente administra la propiedad y el actual arrendador. Nos dice: cuando pasó lo del temblor, esto se quedó totalmente abandonado. Ya no hubo nada que hacer aquí. Todo estaba, pues, todo abandonado, todo allá toda la calle de Ramón Corona, todo lo que es papelería ahorita, todo estaba abandonado. Entonces decía mi papá que había comprado esto porque la persona esta le había casi rogado que le comprara, y se lo dio muy barato. Tras la compra, el señor Don Valentín en vida nunca pudo poner un negocio aquí porque, según refiere su hijo, no fue hasta por ahí del 2003 que se pudo reactivar la economía en esta zona. Y durante ese tiempo él utiliza este espacio para guardar sus carritos de hot dog, porque es un señor migrante de Puebla que amasa una fortuna moderada a partir de hacerse de muchos carritos de hot dogs con los que repartía comida por todo el centro.
El primero que empieza a alquilar es su hijo, una vez muerto este señor, y para poder habitar este espacio, pues inicia todo un proceso de transformación de los lugares para hacer habitables estas maduradoras que les digo, pues no les entraba ni luz ni aire. Estas puertas son las originales, estas las cambia, este es ya el exterior del cuarto donde alquila, las cambia por otras puertas que permiten mayor entrada de luz, abre ventanas y en el interior implementa un baño. Bueno, ¿por qué razón empieza a alquilar de manera fragmentada? Él ubica dos posibilidades más en las que podría alquilar. Una de ellas es a los papeleros, pero alquilando sus espacios como bodegas o su accesoria como un lugar para comerciar. Pero me dice esto no me representa una ganancia y lo explica así. Si yo les rentara a los papeleros, que son los que más ganan dinero en esta zona, primero no les podría rentar todo porque yo vivo en un cachito, pero bueno, ellos por este cuarto, por este me darían a lo mucho así unos 2,000 pesos. La otra opción que tendría es alquilar a quienes viven en el barrio, a familias que buscan un lugar en donde quedarse, pero explica que a ellos no les quiere alquilar porque ya ha tenido experiencias en las que llegan, les renta y no se quieren salir de los cuartos y ha tenido que hacer juicios para poder sacarlos. Entonces, él empieza a alquilar bajo esta modalidad de vivienda fragmentada y también cuenta que lo hace de una manera muy circunstancial, no era algo que él planeara. Cuenta que pone su negocio en esta accesoria y que empieza a llegar gente a este lugar y le empieza a preguntar, ¿tiene un lugar para dormir? ¿Tiene algún lugar en donde me pueda dejar dormir? Y él empieza le empiezan a preguntar si tiene un lugar para dormir y se da cuenta que ahí hay un negocio. Y esto lo explica de esta manera. Yo empiezo a dividir y a rentar así hace unos 5 o 6 años, pero antes no dividía, antes nada más así con unos cartones, así les rentaba a los chavos. Rentaba en 15 pesos su cartón, sus 15 varos su cartón, sus 15 varos su cartón. Al principio se quedaban puros muchachos y luego ya cuando vimos que ya había muchachas, pues sí, ya dividíamos con una cobija o con unas sábanas, le dividíamos para hacer un cuartito, con unos lazos le amarrábamos y ya el espacio para 3, 4 chavas ahí. Bueno, lo empezaría a hacer entonces él por ahí del 2013 y empezaría a fragmentar en razón de que había una nueva población que demandaba espacios con espacios íntimos. Y esta imagen es de un proceso de fragmentación, ahí está empezando a armar toda la estructura para poder fragmentar este cuarto. Bien. Para poder alquilar él, ha tenido que ir poco a poco y hay que decir, o sea, estos espacios, pese a ser espacios precarios, le han demandado a Gamaliel, el arrendador, realizar mejoras para hacerlos habitables y para poder alquilarlos. Ha tenido, como les había dicho, que cambiar puertas, abrir ventanas, dividir con materiales más sólidos y ahora, dice él, aparte he tenido que irlos mejorando porque los inquilinos demandan mejores lugares. Él ubica que empieza a haber una mayor oferta de este tipo de espacios en la Merced, tiene más competencia y él los tiene que mejorar por esa razón. Y lo explica así, dice, ahora sí ya buscan un lugar mejor, porque otra gente igual que yo alquila, no podía ser el único, pues imagínese si no, miles de chiapanecos que ya se vinieron, se ríe, otros ya empezaron a hacer negocio igual que yo. Esta es una foto que tomé la última vez que entré a estos cuartos y como ven es un espacio que con una base de una cama implementó un mueble para la televisión y lo interesante es que aquí ya les había puesto como una especie de pegatina para evitar que el concreto estuviera expuesto. Respecto a cómo se vive en este tipo de cuartos fragmentados, les hice un mapita como para que ubicaran las divisiones que hay. Este es un cuarto de 4 metros por 9. Dentro de él se han implementado 7 cuartos de 1,5 metros por 2, más o menos por 2,5 metros.
tienen un costo de 20 pesos por persona a la noche y por esa cantidad uno se puede quedar en el cuarto y puede entrar al baño que fue implementado. Los cuartos son divididos con madera triple, uno de ellos está dividido con lona y en este pues se pueden quedar, yo llegué a contar hasta 16 personas en el cuarto y si hay 2 personas es porque llega una pareja o porque llega una familia. Digamos que los que están en los cuartos sí tienen relaciones de parentesco, con los de otros no. Pese a estas condiciones de precariedad y de hacinamiento, hay que decir que son espacios en los que se gozan de ciertas comodidades que no tienen incluso personas que son dueños de cuartos dentro del mismo edificio. Por ejemplo, se tiene agua, se tiene luz, se tiene internet, el arrendador por 20 pesos al mes les pasa su contraseña de internet para que puedan estar conectados y les digo que hay personas en el mismo edificio que no gozan de estos servicios porque este mismo arrendador les pasa agua y luz a quienes han perdido su contrato por falta de pago. Cuando se está en una forma de alquiler en la cual, pues una forma de alquiler informal en la cual no es posible acudir a autoridades para resolver problemas, toda la resolución de los conflictos caen sobre el arrendador. Él se encarga de vigilar que se cumplan las reglas que establece. Un ejemplo es, la regla básica es que quien se quede tiene que pagar sus 20 pesos. Lo que hace es que todas las noches, antes de irse a dormir, sin avisarles, hace una ronda y sin decir agua va, asoma la cabeza por encima de estas puertas para ver que estén las personas que le pagaron. Si alguien no le pagó, pues solamente le tiene que dar sus 20 pesos. Esta es una intromisión a la intimidad y los inquilinos de cierta manera buscan bloquear su mirada y yo me empecé a dar cuenta que empezaban a poner cortinas implementadas con cobijas. Pero también tiene que controlar los problemas que se suscitan en un espacio en el que el hacinamiento propicia una cercanía tremenda con los otros con los que puede haber incluso diferencias culturales porque a veces llegan a coincidir personas de distintos estados de la República. ¿Qué tipo de conflictos se llegan a suscitar? Él nos da un ejemplo. Apenas como unos 4 meses que ocurrió que se pelearon una muchacha con la otra muchacha y su esposo con su esposo y se agarraron con los cúters y a la muchacha la otra muchacha le dio. Y yo le pregunto, ¿pero por qué se pelearon? Le digo, por diferencias de que es que no me dejas meter al baño o es que tú dices que tú me dijiste que soy una borracha y cosas de que no se caen bien. Simplemente hay situaciones o hay momentos y por cualquier situación. Y yo le pregunto, ¿y qué hizo? ¿Qué hice? Pues los corrí, a los 4. No puedo tener ese tipo de circunstancias dentro de mi casa, porque le digo, si se muere uno de esos, ¿quién sabe qué me van a hacer a mí? Tú estás de responsable, tú eres el dueño, ¿no? En estos casos, la resolución de los conflictos dependen enteramente del arrendador, quien además se siente en una posición vulnerable por la condición de informalidad. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Y ahí quiero decir que, pues, mediante el ejercicio de la violencia. Cuando yo empecé a limpiar estos cuartos, me encontraba en el exterior con un bote de basura que había dispuesto el arrendador para poner ahí los desechos. Un fin de semana llego y el bote ya no estaba y me encuentro con toda la basura derramada. Me da asco recogerla, sinceramente, porque encuentro ahí como una especie de parásitos. Y hablo con el arrendador y le pido que él lo haga. Al siguiente fin de semana regreso, sigue ahí la basura y aún había más basura acumulada. Vuelvo a hablar con él, le pido que la recoja y me dice, permíteme, ahorita lo arreglo. Yo subo al cuarto, continúo haciendo mis labores y en ese momento él llega y de manera autoritaria empieza a tocar la puerta de todos los inquilinos y les empieza a decir que son unos marranos, que por qué no recogen su basura y que por ser marranos pues les va a costar y van a tener que poner 10 pesos cada uno para pagar quien recoja su basura. Cobrarles 10 pesos a una persona que está pagando 20 pesos por quedarse la noche es demasiado. Estos empiezan a repelar, les dicen que no y él les dice, pues si no les gusta, lárguense, a mí no me importa. Terminan pagándoles
todos sus 10 pesos y a los ojos de ellos él agarra el dinero y me lo pone en la mano. Yo llevaba semanas intentando lograr que estas personas hablaran conmigo y ante eso pues me doy cuenta que ese trabajo ya se había ido a la basura. Tampoco podía decirle nada al arrendador porque al final de cuentas es el que me está permitiendo entrar a este espacio, y una vez que él se va, empiezo a tocar las puertas y les empiezo a regresar el dinero a todas las personas, con dificultad porque orgullosamente me decían que no lo necesitaban. Una vez que se los regreso, yo vuelvo a hacer mis labores y empiezan a salir y empiezan a rodearme y empiezan a platicar conmigo. Y me empiezan a contar que no hacía mucho tiempo había habido un problema de que alguien se había metido a robar a los cuartos y que el sobrino de una de las chicas su patrón lo había descansado y había permanecido todo el día en su cuarto, y el arrendador Gamaliel le había dicho que él es el que había robado, le había echado la culpa y para castigarlo lo había golpeado. El chico, después de esto, regresa a su pueblo, sin embargo su tía sigue arrendando, es una mujer que lleva 4 años arrendando en este espacio. Y bueno, al final este error mío me permite darme cuenta de esta perspectiva, de este lado de la historia. Y aquí algo importante que decir es que si bien el arrendador ejerce violencia para lograr el orden dentro de este espacio, dentro del espacio que alquila, en el exterior los respeta e incluso los protege. Puede tomarse una chela con ellos, puede ser su amigo, puede emplearlos si necesitan dinero, puede ayudarlos. Solamente realiza esta práctica del ejercicio de la violencia cuando hay un problema dentro del cuarto y él tiene que ser autoritario para lograr calmarlo. Y bueno, digo que es un arrendador que media les consigue trabajo porque pues él conoce a otras personas y ubica quién necesita chalanes, quién necesita trabajadores y les va dando la información, de lo cual no gana ni un centavo, y media con el barrio y los ayuda cuando están expuestos y vulnerables. ¿A qué me refiero? Una persona indígena que llega a un barrio como La Merced, en la condición de extraño, sin conocer cuál es la dinámica del territorio, es una persona vulnerable. Y son personas que sufren constantemente asaltos, y el arrendador nos lo explica así. Dice, le digo que todavía no llegan a la calle y así rápido los chinean, así como jugando. Aquí cualquier chamaco de 10, de 16 años, de 17 pasa y los chinea, nomás por el hecho de ser de pueblo, pues ya saben, son morenitos, los ven y ese güey es chapaneco. Aquí se quedaban tomando toda la noche, se refiere a esta zona. Y ya saliendo los chavos en la madrugada, que a ver tu celular, hijo de la chingada. Entonces, he tenido también que hacer respetar a esta gente. Y yo le pregunto, ¿y cómo le hizo? Pues igual, se fue platicando, nos dimos en la madre, o sea, lo que sea que se tuviera que hacer. Y al final, pues hay que entender que esta relación arrendador-inquilino es mucho más compleja. Yo en este momento se las expongo como la parte mala, la parte buena, porque es una manera de poder comprenderla, pero la realidad social y cultural siempre es mucho más compleja. Bueno, ya para cerrar, más que unas conclusiones, porque les digo, este es un trabajo que está en proceso, no lo hemos acabado, pues les voy a presentar y poner sobre la mesa unas ideas sobre las cuales me parece que podríamos reflexionar. La primera de ellas es, pues, respecto a este tema de si la vivienda fragmentada es una práctica dañina, pues según los casos que yo he estudiado, más que ser una práctica dañina, es una práctica que surge a raíz de que los arrendadores tienen la oportunidad de comprar una propiedad en el momento en el que el centro histórico se encontraba más deteriorado, después del temblor del 85. Y compran no porque sean especuladores financieros que supieran que posteriormente esta vivienda les iba a permitir ganar mucho dinero y que se iba a reactivar la economía del lugar, o que iba a haber un proyecto de renovación que iba a aumentar el valor del suelo, sino porque tienen un apego a su barrio. Estas propiedades que compran ellos ya en estado decadente, pues lentamente han ido buscando hacerlas más habitables en razón de su noción de lo que es habitable y de sus posibilidades. Respecto a si esto es un negocio, muchas veces se les concibe como arrendadores explotadores,
Y yo no entiendo por qué ellos no podrían explotar su propiedad y cuando estamos ante un mercado formal con alquileres altísimos no nos espantamos, pero más allá de eso, hay que decir que ellos están respondiendo a una demanda habitacional de sectores populares que requieren espacios habitacionales de bajo costo y que el mercado formal no se los está dando. Y dudo mucho que el mercado formal esté dispuesto a darle a alguien un alojamiento por 20 pesos la noche. ¿Qué podemos aprender de estas formas de alquiler? Una que me parece súper importante es que reduce la complejidad que implica acceder a una vivienda de alquiler en esta ciudad. Y es que para acceder a una vivienda uno tiene que juntar muchos papeles, cumplir con muchos requisitos contractuales y tener documentos que el aval, que tenga escrituras de la Ciudad de México. Y estas son personas que están lejos de poder seguir esa cadena, pues, hacer todos estos trámites y de poder conseguir estos documentos. La siguiente es que son formas de alquiler que no los obligan a establecerse por periodos largos, porque como les digo, son personas que están pendulando de un lado a otro, entre su lugar de origen y el lugar donde encuentran trabajo, y por lo tanto no se pueden establecer, no pueden firmar un contrato por un año. De un día a otro deciden irse. Y es un alquiler a muy bajo precio, a un precio accesible para ellos. Bien, ¿qué otra cosa podemos aprender? Pues que estos arrendadores sí están ubicando las necesidades de estos sectores populares y están entendiendo la dinámica de esta zona de la ciudad. A esta zona de la ciudad llegan personas de distintos estados de la República en busca de trabajo y el mercado informal se los está dando y por lo tanto necesitan alojamiento. Y hay arrendadores que están ubicando esa necesidad y la están satisfaciendo. Peligros de eliminar esta práctica habitacional. Hay que decir que es una alternativa habitacional que está dando acceso a la ciudad a personas vulnerables y que en caso de eliminarla, a mí me parece que no va a dejar de migrar la gente para venir a trabajar a esta zona de la ciudad y pues esto conllevaría a que se generaran alternativas habitacionales en mayor condición de clandestinidad y precariedad. Y por último, respecto a todas estas políticas a este interés que hay por detonar hoy la vivienda en el centro histórico, tanto construir nueva vivienda como impulsar la vivienda en alquiler desde lo que han llamado como una perspectiva inclusiva, pues mi pregunta es, ¿qué tan inclusiva es esta idea suya de inclusividad? Porque no sé si están pensando en estos sectores que están buscando viviendas de a 20, de a 350 al mes. Y pues bien, eso sería todo. Muchas gracias. Es impactante el trabajo de Lisette. Yo los veía, sus expresiones muy atentas, algunos casi en shock de darse cuenta de que existe una realidad que ni siquiera podemos intuir, pero que si alguien empieza a meterse y a trabajarla, se nos descubre un mundo de un interés enorme. ¿Por dónde empezar? Bueno, yo he conocido el trabajo de Lisette desde la maestría y creo que aquí, en términos de cómo se hace el trabajo antropológico, Lisette nos enseña muchas cosas, porque esta es una investigación que surge de algo que ella ha visto en el terreno. Nunca pensó hacer una investigación sobre la vivienda, más bien nosotros empezábamos en la maestría a trabajar el espacio público en el centro, pero a partir de su propia experiencia, como nos sucede a los antropólogos, de querer rentar un lugar para estar donde quería desarrollar su investigación, se da cuenta que hay toda una forma de vida, especialmente la que se da en la Plaza Garibaldi, que consiste en la renta de camas. Y ahí empezamos a razonar, como ella lo ha explicado, sobre el hecho de que esas personas que solamente tienen una cama para dormir, entonces tienen que vivir afuera, y viven en la plaza, y ahí hacen su vida, y tienen sus relaciones, y comercian, etc. Entonces,
quiero resaltar esto porque es muy importante el procedimiento que hace el ISET a partir de la realidad, poco a poco empezar a desmenuzarla, a poner nombre a las cosas, ¿sí? Entonces a proponer conceptos, el pasaje, por ejemplo, de la vivienda compartida a la vivienda fragmentada, es muy interesante porque en efecto, compartir quiere decir que hay un arreglo en el que usamos algunas cosas en común. Y eso, aquí está la retroalimentación de la literatura, es típico en efecto de las colonias populares, donde hay un predio, el dueño del predio que vive ahí y que luego va cediendo algunos cuartos a los hijos que se casan. Eso es un compartir, pero no se da en estos casos. Esto es en cambio una fragmentación de la vivienda donde lo que se comparte es mucho más efímero, se comparte el uso del baño, pero no se hace una vida en común, ¿sí? Me parece muy valioso el trabajo que hace el ISET a partir de ese análisis muy minucioso de la realidad, de ir poniendo nombre a fenómenos, no solamente que no conocíamos, sino que son de una gran relevancia. Entonces, digamos, la primera reflexión es decir que, como encontré una vez en un libro de Pierre Bourdieu, creo que es el testimonio de un obrero francés que dice, cualquier cosa es interesante siempre que la miremos el tiempo suficiente. Es decir, algo que aparentemente no existe a una mirada superficial, si nos ponemos a escarbar ahí y a ver qué hay detrás, o simplemente si nos quedamos ahí a mirarlo más, descubrimos una realidad insólita y que nos da una serie de insumos para entender fenómenos que son muy relevantes. Entonces, aquí una gran felicitación a Lisette por su acuciosidad como antropóloga y también por esa capacidad que yo creo que le viene de su licenciatura como socióloga, de hacer el enlace entre lo micro y lo macro, es decir, ella nunca pierde de vista, me parece, una visión un poco más alejada de lo micro, cuando al mismo tiempo ha sabido meterse en una realidad microsocial hasta sus entrañas, porque no nos ha explicado muy bien, pero su estrategia de acercamiento, visto que era muy difícil poder hablar con esas personas, porque además duermen y luego salen a trabajar, su estrategia ha sido pedir permiso para poder hacer la limpieza, ¿no? Entonces es un tipo de acercamiento, bueno, lo que uno puede lograr, ¿no? Según la circunstancia, y sin embargo luego se dan algunas situaciones imprevistas, como la crisis de los botes de basura que nos contó, que abren el escenario y permiten entonces que se den los testimonios, ¿no? Entonces eso es un poco lo fascinante del trabajo antropológico. Para venir ahora a los temas generales de los que habla tu investigación, yo creo que hay muchas cosas. Voy a tratar de enumerarlas. Primero, las que tienen que ver con el lugar donde estamos y el tema de este seminario, que es el centro histórico. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, todo el peso de la informalidad, de la economía informal, en esa realidad y aplicado especialmente al alquiler de la vivienda. Lisette nos habla de propietarios, de personas que han comprado. Podríamos preguntarnos qué tan legales serían estas transacciones de compraventa, porque sabemos que es muy común hacer una compraventa solamente a partir de un contrato entre dos personas, pero luego no hay una escritura, o incluso el notario nos promete que va a registrar la escritura al cadastro, pero el chalán del notario se equivocó y entonces no quedó bien registrada en el cadastro, y entonces de hecho no tenemos totalmente escriturada nuestra propiedad. Estas son las cosas que le pasan a las personas con dinero, ¿sí? A las personas que compran propiedades en serio, digamos. ¿Qué puede pasar en esos casos cuando el señor Valentino, que es un empresario de carritos de hot dog,
adquiere algunos cuartos en un edificio derruido. Sería interesante preguntarse, ¿qué compra hizo el señor Valentino? Es decir, ¿qué tan formal fue su compra? Porque aquí estamos en el dominio de la informalidad. Y no lo digo de una manera despectiva, lo digo para que hagamos conciencia del peso que tienen ese tipo de relaciones. Yo creo que a veces no nos damos cuenta cuando hablamos mucho de la desigualdad, cuando hablamos mucho de la pobreza, que por cierto son enormes problemas que sí tiene México, y luego yo personalmente me he preguntado muchas veces frente a esos datos tan desalentadores sobre la desigualdad y la pobreza, ¿cómo es entonces que el país de alguna manera, no digo que sigue adelante, pero la gente sigue adelante? ¿Qué hay de por medio? Hay de por medio la economía informal, que no logramos medir, que por más que se intenten hacer proyecciones de cuánto podría ser el dinero no rastreado que circula en el país, no hay proyección suficiente para dar cuenta no solamente de los números cuantitativos de la economía informal, sino lo que nos muestra un trabajo cualitativo como este, es decir, de hasta dónde funcionan las redes que se articulan a partir nada más de la circulación de dinero en efectivo. Y si nos pusiéramos a escarbar más todavía en torno a justamente la formalidad de las transacciones, dónde se emplean esas personas, descubriríamos un mundo que es completamente hecho de dinero en efectivo. Algo que, repito, no terminamos de apreciar en toda su relevancia, no solamente en su relevancia cuantitativa, sino en la relevancia de las relaciones sociales a la que está aludiendo ese fenómeno, ¿sí? Porque aquí no estamos hablando del dinero en efectivo que puede ser de los grandes tráficos de droga no, estamos hablando de una circulación de un dinero de personas vulnerables, necesitadas, que llegan a la ciudad porque evidentemente en sus regiones de origen, yo me imagino también si vienen de Chiapas, deben ser personas afectadas por muchos conflictos que está habiendo ahora en la zona de Chiapas entre distintas poblaciones indígenas, conflictos añejos. Entonces llegan a la Ciudad de México en busca de oportunidades y sí las encuentran. Y son oportunidades que no existen en los registros de ningún tipo, ¿no? Porque trabajan, también reciben su salario posiblemente al día, pagan al día y toda su economía es en efectivo. El otro tema muy importante vinculado con eso es el tema de la centralidad. No es casual que esas personas lleguen al centro. Y aquí tenemos un tema muy relevante en relación con una idea que se ha difundido en los últimos años y que en parte es real, pero que el trabajo de Lisset ayuda mucho a matizar, y es el tema del vaciamiento del centro histórico. Sabemos que en las últimas décadas ha habido un proceso por el cual, sobre todo las clases medias y altas, que hace algunas décadas todavía vivían en el centro, lo han ido abandonando. Entonces, la difusión de esa idea de que en el centro histórico no vive gente o es solamente un espacio donde se comercia, es una idea bastante peligrosa. Y yo creo que investigaciones como las de Lisset contribuyen a visibilizar la complejidad de lo que es el vivir y residir y habitar en el centro histórico. Incluso la experiencia de Gamaliel que nos cuenta, nos muestra que ha habido un incremento de ese tipo de alquileres en los últimos años, porque el negocio de esos cuartos empieza en 2013 y ahora el arrendador
qué bueno que pudiese entrevistar al arrendador, porque en efecto nos abre mucho la perspectiva. El arrendador se da cuenta de que ya tiene una competencia en la Merced, una competencia de otros que están alquilando cuartos un poquito mejor, pero podemos imaginar que para el mismo tipo de población, es decir, una población joven, indígena, vulnerable, que llega para emplearse en trabajos eventuales, como vendedor, como repartidor, como chalán de alguna tienda, y que entonces encuentra en la Merced y en el centro histórico un lugar de acogida, un lugar propicio para estar y para quedarse. Entonces, eso es algo que a quienes hacen las políticas públicas, sobre todo ahora que tenemos una política que se proclama muy atenta a las necesidades del pueblo, de los populares, habría que hacer mucho caso de las novedades que el ISET nos transmite a partir de ese tipo de investigaciones. Entonces, bueno, la importancia de la informalidad, la importancia de la centralidad para entender por qué tenemos esas personas aquí. Olvidémonos de la idea de que el centro histórico se está vaciando, por favor, porque se está vaciando de algunos, pero otros están llegando. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y finalmente, otra cosa que me gusta mucho del trabajo del ISET, y que también es parte, creo, un poco de una reflexión común, la atención que el ISET está poniendo al tema de las reglas. Cómo este señor que administra estos espacios fragmentados, divididos, es polifacético, digamos, en su forma de relacionarse, porque los protege hacia el barrio, pero luego es terriblemente autoritario y hasta violento cuando se trata de manejar las cosas al interior, y a la vez, entonces, digamos, la fluctuación posible entre esa imposición de las reglas y la negociación, que yo me imagino que también es permanente, con los otros, sus inquilinos, digamos. Y esa negociación informal, que está basada en arreglos de palabra, es otro elemento, si quieren, es parte de la informalidad, digamos, es la versión social de la informalidad económica. ¿Cómo se hacen esos tratos? ¿Cómo se hacen esos negocios de dinero donde no hay contratos, donde te doy el efectivo, no me deposites en el banco porque no quiero que luego me cobren los impuestos? No, yo no tengo cuenta en el banco, dicen algunos, todo es en efectivo. Bueno, ¿cómo se hacen esos tratos? Lo que hay de por medio es un hecho social que llamamos la confianza. La confianza, que en general, bueno, está hecha de muchas cosas, pero que es un tema a investigar porque sostiene esas relaciones. Entonces, ¿hasta cuándo dura la confianza? ¿En cuáles circunstancias tenemos confianza entre las personas? ¿Qué personas se dan confianza las unas a las otras? ¿Cuándo se rompe la confianza? Es un tema que habría que investigar mucho más y sobre el cual me parece que trabajos como el del ISET, que se meten así como muy de cerca en las relaciones más cotidianas entre un grupo de personas que a final de cuentas se acaban de conocer, digamos, aporta mucho. Entonces yo dejaría mi comentario aquí.